Hola, ¿cómo están? Volvemos para un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre las historias de usuario. ¿Por qué sobre las historias de usuario? Bueno, a ver, este es un tema para mi gusto súper importante, que tiene que ver principalmente con el hecho de cómo planificamos, cómo logramos planificar lo que estamos haciendo y cómo tenemos la certeza de que lo vamos a lograr. En mis años de experiencia con los equipos y con las empresas que he asesorado, me he dado cuenta de que si una historia de usuario no está bien especificada o, perdón, no está bien dividida en el tamaño adecuado, el equipo no la entiende, no la refinamos completamente, vamos a tener muchos problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la historia de usuario para mi gusto es primordial. O sea, yo puedo tener cualquier marco de trabajo, pero si mis historias son insuficientes, deficientes, son historias que no son explicativas, no son transparentes, no son visibles para el equipo, no son entendibles. Vamos a tener un problema mucho mayor que tiene que ver principalmente con el hecho de que los equipos necesitan claridad, necesitan entender y necesitan investigar lo que van a hacer. Tiene que ver mucho con cómo ellos trabajan, pero por ejemplo, si yo tengo cualquier marco de trabajo, y esto a mí me llama mucho la atención porque definen a Scrum como un marco de trabajo para el desarrollo de software. Y pues no, en mi parecer es un marco de trabajo que te ayuda a administrar un proyecto, pero no te dice que tu proyecto va a ser ágil o va a ser tradicional, cascada, ni nada, ni te asegura que vas a tener un buen desarrollo de software, ni te asegura tampoco que vas a definir correctamente las historias, porque las historias de usuario no son parte de Scrum. Las historias de usuario fueron creadas por XP. Es en otro modelo donde se utiliza. Entonces, realmente las historias de usuarios vienen de otro mundo. Entonces, Scrum, por ejemplo, o Kanban, te van a ayudar a administrar un proyecto. Pero lo que tú ingreses en este proyecto tiene que ver mucho con cómo lo creas, ¿vale? Cuando uno trabaja las historias de usuario, la mayoría piensa como solamente las historias, claro, en las historias de usuarios, lo que tiene que ver con el cliente, pero cuando yo administro un proyecto, yo tengo historias de usuarios, tengo todo lo que va en un product backlog item, que son las historias de usuarios, los bugs, la deuda técnica, las tareas técnicas, todo lo que tiene que ver con spikes, por ejemplo, y muchas otras cosas que muchas veces tenemos que agregar como tipos de incidencias, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con toda esta información? El saber crear historias de usuario, el entender historias de usuario es una responsabilidad del equipo completo. Yo la verdad no creo que las historias de usuario sea algo que solamente tengan que entender el Product Owner o el Scrum Master. Y curiosamente, me pasa mucho que ellos no las entienden y no ayudan a los equipos a entender cómo se realizan para que sean de calidad, para que tengan una buena división, para que el equipo entienda cómo trabajarlo. Cuando yo hablo de una historia de usuario, y acá quiero que haya una empatía súper importante, en la historia de usuario va a tener dos partes, el entender funcionalmente la historia y el cómo vamos a realizar esta historia, que implica principalmente cuáles van a ser las tareas que vamos a hacer para que esta historia ocurra. Bueno, sobre este punto, que yo creo que es súper importante, quiero que entiendan lo siguiente. Una historia de usuario, como es un paquetito completo de algo que yo saco a producción y me entrega valor, es súper importante que entiendan qué conlleva todo. ¿A qué me refiero con todo? Conlleva eh, un frontend, una app, lo que quieran, un backend, muchas veces un BFF o un backend for frontend. Conlleva todo lo que tiene que ver con testing, con calidad. Tiene que ver con todo el proceso completo. Entonces, hay que ser empáticos y hay que entender cómo se trabaja en historia de usuario. Para un desarrollador, quizás hacer una funcionalidad de integración por un SDK o como quieran llamarlo, cualquier cosa, puede ser una sola, un solo desarrollo para varios tipos de pruebas que tengamos que hacer. Y acá viene el punto empático. Primero, por un lado, los desarrolladores tienen que hacer las pruebas unitarias para que esto funcione para todos los tipos o todas las etapas que tengamos que hacer. Y QA tiene que hacer normalmente bastantes pruebas o calidad para que esto funcione.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que es súper importante. Las historias no pueden ser gigantes pensando, ay, no, pero es que el desarrollo es súper fácil. Lo he escuchado tantas veces, no solo desarrolladores, sino que technical leads o TLs o líderes técnicos, como quieran decirles, que lo dicen así como, ay, pero es que esto es súper fácil, lo hacemos al tiro. Pero piensen que no tienen que entregar solo el desarrollo, tienen que entregar la calidad. Y insisto en esto porque en realidad falta mucho esa empatía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo una historia, yo tengo que dividir bien la historia para que de esa manera podamos probar y entregar adecuadamente. Entender el slicing de una historia, la división de una historia es súper importante. El cómo se crea una historia, el cómo una épica conlleva muchas historias que hacen que esta épica se cumpla, también es muy importante. ¿Por qué explico todo este tipo de cosas? Porque me pasa muy seguido que los equipos no saben hacer historias, ¿vale? Y crean historias por capa, lo cual no es, ¿vale? Eh, Cuando yo tengo, por ejemplo, varias historias para distintos dispositivos, que ya sí puede ser un tipo de slicing, dividirlos para Android, para iOS, o para incluso distintos tipos de Android, que a veces son muchos, o para browsers y etcétera. Pueden ser distintas historias, pero tienen que entender algo súper importante, la calidad. El que todos los usuarios vean lo mismo es súper importante, por lo tanto, los errores definidos, la forma en cómo se está trabajando, la experiencia del usuario debería ser igual para todos. Todos estos puntos que les estoy dando son puntos que tiene que tener conciencia el equipo completo, no solamente el product owner o el equipo de desarrollo. Por otro lado, también lo tiene que tener el Scrum Master. El Scrum Master tiene que tener la capacidad de poder enseñar esto que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque las historias de usuarios son primordiales. Ok, Scrum no tiene dentro de ello el aprender las historias de usuarios, pero pucha, o sea, perdón, pucha es demasiado chileno. Eh, Estamos en un mundo donde si no tenemos historias de usuario, ¿cómo nos queremos comunicar? Tenemos que saber hacer también una deuda técnica, tenemos que entender una deuda técnica, tenemos que entender un spike, tenemos que entender que existen bugs. ¿Cómo vamos a definir los bugs? Ya en algún minuto quizás voy a hablar de todo este tipo de cosas, quizás los bugs son un punto importante, pero creo que por ahora quiero que quede claro que las historias de usuarios son primordiales para cualquier equipo de trabajo, son primordiales porque las tenemos que ir trabajando. Cuando yo trabajo con los equipos, cuando yo asisto o asesoro a una empresa con este tipo de cosas, no solo se trata de darles un curso, el curso es primordial. Yo en el curso, por ejemplo, de historias de usuario, enseño a aplicar, enseño a crear, enseño a entender, enseño a slicing, enseño cómo lo tienen que dividir, enseño a escribir. Escribir historias de usuario no es fácil, ¿vale? Porque uno no se imagina el tamaño. En especial porque acá estamos hablando de que las escribe negocio, las termina desarrollo y hay todo un proceso entre medio de entendimiento. Cuando yo asesoro a los equipos, no se trata de que, por ejemplo, yo asesoro un equipo, le voy a enseñar primero qué es una historia de usuario, le voy a enseñar a trabajarlas y luego voy a estar con ellos acompañándolos para poder hacer. Y eso es muy importante. O sea, yo creo que acá el Scrum Master es base y no el Scrum Master, un facilitador, una persona que facilite que el proceso completo se entienda y se pueda trabajar. ¿Por qué doy esta sensibilidad a las historias de usuarios? Porque me pasa que ni los product owners, que no escriben las historias, escriben un título, está bien, un título puede ser, sí, claro que puede ser una historia de usuarios, es una intención, pero eso es para equipos muy maduros. Y te aseguro que la mayoría de los equipos no son maduros, principalmente porque las organizaciones normalmente están cambiando al equipo. Entonces, es importante que entiendan todo esto. Los invito a estudiar sobre historias de usuario, preguntar. Yo doy un curso de historias de usuario, si quieren, conversan conmigo y lo hablamos. Si no quieren, quieren saber algo más sobre las historias, puedo darles una asesoría, no sé, lo que deseen, pero entiendan de historias de usuario. Las historias de usuario son hermosas cuando se realizan bien. Un sprint se hace perfectamente, se planifica perfectamente porque el equipo toma el ritmo, porque el equipo empieza a entender cuánto se demoran en hacer una historia. Los invito a conocer más sobre este tema. Cualquier duda que tengan ya lo saben, lo pueden escribir en los comentarios. Pueden seguirme si es que les acomoda, pónganle me gusta si les sirve. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo porque de verdad esto ha sido súper interesante. Creo que todos los días me nace algo distinto que quiero conversar con ustedes. Y espero que les vaya sirviendo, espero que de verdad sea súper útil y que lo puedan utilizar. De verdad, las historias de usuario son una base.
Tener una buena historia de usuario nos va a permitir una buena planning. Tener una buena planning nos va a permitir un buen sprint. Tener un buen sprint nos va a permitir estar tranquilos y felices y seguir adelante con lo que estamos haciendo. Tener buenas retrospectivas, poder tener buena retroalimentación, que el equipo sepa empoderarse, que el equipo sea autogestionado, mil cosas, ¿vale? Que tengan una muy buena tarde, un muy buen día, que les vaya súper bien. Nos estamos viendo. Adiós. Bye bye.